Estamos de vuelta con Del Evangelio a la Vida. Estamos en su programa Del Evangelio a la Vida y hoy estamos con el tema maravilloso del perdón ilimitado. Anoche justamente estaba leyendo una carta de los mártires de Barbastro que escribieron antes de la muerte. Ya habían matado a algunos de ellos de una manera muy cruel e injusta. Y ellos escriben en esa carta: morimos perdonando a los que nos quitan la vida. Morimos perdonando a los que nos quitan la vida. A principios del siglo XX el mundo se sorprendió porque las autoridades mexicanas acusaron al padre Pro, un jesuita, de un atentado contra el presidente del que era absolutamente inocente. Y lo fusilaron y tomaron fotos del fusilamiento. Y una de las cosas que más impresionó a la prensa internacional fue ver cómo el padre Pro, antes de ser fusilado, yendo al paredón, perdonaba a sus verdugos. Los perdonó antes de que le quitaran la vida. Estoy hablando de estos casos extremos porque eso nos va a ayudar a superar nuestras nimias, pequeñas ofensas que a veces nos encierran en un rencor que nos termina destruyendo. Una vez yo le pregunté a un oncólogo: ¿es verdad que el rencor da cáncer? Y me dijo: tanto como el cigarrillo. Porque cuando tú estás en una posición de rencor, eso hace que tú segregues adrenalina, tengas un estrés continuo y eso hace que tu organismo todo se eche a perder, se desnivele. Por eso mucha gente clama por la sanación física a Dios, pero no pone nada de su parte en perdonar. Y no se dan cuenta de que los rencores, mientras uno no los suelte con la gracia de Dios, están allí dentro de nosotros generando estrés, generando un sentimiento de defensa que nos puede terminar matando. Y Jesucristo nos invita a ser santamente indefensos, a responder con perdón. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te pida, dale. Sirve a los demás sin distinción de quién. Y atrévete a responder al odio con amor. Esa es la actitud profunda de los cristianos. La mejor forma de perdonar es viendo cómo Dios te perdona a ti. Me impresiona mucho la historia de los dos deudores que nos regaló Jesucristo. Los dos tenían una deuda. Una era muy superior a la otra. Como no tenían con qué pagar, el amo perdonó al deudor mayor. Y ese, al salir a la calle, se encontró con el que le deudaba unas cuantas monedas y empezó a estrangularlo y lo mandó a la cárcel a trabajos forzados hasta que no pagara lo último. Yo me he dado cuenta, analizando esa parábola, que el deudor mayor, el que debía más dinero, que se lo debía al jefe, nunca creyó que estaba perdonado. Nunca creyó que realmente ya la deuda no existía. Y mientras él pensó que el jefe mayor era capaz de guardarle rencor a él, él se creyó con derecho de guardarle rencor al otro. No sé si me entiende. Cuando tú no has creído en el perdón de Dios sobre ti, tú no vas a poder darle tu perdón a los demás. Por eso yo te proclamo hoy como sacerdote que el Señor te ha perdonado todo. En la cruz Él pagó tus pecados del pasado, del presente, y aunque tú no lo creas, ya pagó los que cometas en el futuro. Lo único que espera de ti es que vuelvas a sus brazos para que ese perdón se selle definitivamente. En cada misa le pedimos a Dios que nos perdone los pecados de pensamiento, porque Dios sabe lo que pensamos, los pecados de obra, los pecados de palabra y los pecados de omisión. Nosotros a los hermanos no tenemos que perdonarle sus faltas de pensamiento, porque ¿cómo sabemos nosotros si piensan algo contra nosotros? Pero sí han habido faltas de obra, personas que han hecho el mal contra nosotros, que nos han hecho daño. A esas personas tenemos que brindarles el perdón como Dios nos perdona a nosotros. Hay otras personas que nos han hecho daño con palabras, nos han dicho cosas que han herido nuestro corazón. A esas personas también las tenemos que perdonar. Y hay personas que nos han herido de omisión, porque no nos dieron aquello que esperábamos. No nos amaron como esperábamos que fuéramos amados. No nos dieron la oportunidad
o nos quitaron la capacidad de algo a lo que nosotros creemos que teníamos derecho o de lo que teníamos necesidad. Y debemos perdonarlos a todos con la amplitud con la que Dios nos perdona a nosotros. Pero para eso hay que tomarse tiempo. Y no es necesario que tú vayas a la persona y le digas, te perdoné. A veces eso es ofensivo. El perdón debe ser silencioso. A mí nunca se me ha aparecido Dios para decirme, Roberto, ¿sabes? Te perdoné. Yo sé que Él me ha perdonado, porque sigue haciendo brillar el sol sobre mí y sigue llenando mi vida de bendiciones y me sigue dando la vida. Perdona sin que el otro se entere de que lo perdonaste. El Señor pide que tu perdón se convierta más bien en amor, en todo lo contrario. Piensa en esas personas en este mismo programa. Aprovecha este momento para cambiar tu actitud. Yo recuerdo una amiga que sufrió el dolor del adulterio. Ella perdonó a su esposo porque estaba enamorada, pero a la otra la tenía guardada aquí en el corazón, esperando la oportunidad tal vez de ver cómo por lo menos con algunas palabras podía cobrarse lo que le había hecho. Y fue a rezar. Y cuando se encontró con el bellísimo crucifijo de la capilla, comenzó a pedir bendiciones. Señor, ante todo, bendíceme a mí, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, bendice a mis yernos, bendice a mis nueras, bendice a mis nietos, bendice a mis empresas, bendice a mis amigos, bendice a mi iglesia, hasta que el Cristo decidió hablar. Y le digo, ¿y a fulana? ¿Y qué hago con fulana? Dios le llevó a la mente de esa mujer a su enemiga, a la que había estado a punto de destruir su hogar. Y ella decidió tomar la actitud del Evangelio. Señor, bendícela. Señor, llena su vida de bendiciones. Perdónale lo que nos hizo y aléjala de mi esposo. Y el Señor se lo concedió. No solamente la perdonó, sino que aquello quedó en el pasado. Así el Señor te invita hoy también a ti a perdonar. A mí me admiran mucho las actas de los mártires. Y en el acta de los mártires, Perpetuo y Felicidad, se cuenta que ellos tenían visiones del Espíritu Santo. Y entre los mártires hubo una discusión y una aspereza. Y en esa misma noche el Espíritu Santo les avisó a través de sueños que los que estaban dolidos no podían ir al martirio ni entrar en el cielo mientras mantuvieran esa actitud. En lo que los dos se reconciliaron, el Espíritu Santo esa misma noche les dijo, ya está todo superado. Como que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros conservamos ese dolor, cuando nosotros conservamos esa rabia. El dolor a veces no lo podemos evitar, pero no hay perdón más bello que se da en medio del dolor. No esperes que te deje de doler para perdonar. Jesús y María en la cruz perdonaron en pleno dolor, en plena situación de dolor. Y por eso debemos poner los ojos en ese Jesús que nos perdona y atrevernos a abrir los brazos como Él en la cruz para todos los hombres, sin distinción, ampliando tu corazón hasta allá con la ayuda del Señor. Hay una historia antigua de un sacerdote en el tiempo de los mártires que se peleó con un laico, como pelean a veces en tu parroquia, tu párroco y tú. Y la discusión fue fuerte, todo el mundo se enteró y la pelea era pública. En esos días el laico fue al sacerdote y le dijo, Padre, perdóname, fue con mucha humildad. Y el padre le dijo, sal de la comunidad, no te quiero más, para ti no hay perdón. Capturaron al padre, la comunidad rezaba por él y el padre iba caminando hacia el martirio. El prefecto romano lo condenó a muerte. Y cuando ya iban al lugar de la ejecución, de repente apareció el laico arrodillándose frente al sacerdote, condenado a muerte, y le decía, mártir de Dios, perdóname antes de irte al cielo, no te vayas allá con la condena mía. Y el sacerdote, en vez de perdonarlo, le dijo que no, que lo que él había hecho algún día lo pagaría. Los soldados romanos decían, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se te ocurre a ti pedirle perdón a un condenado a muerte? ¿Cuándo se ha visto que alguien suplique la misericordia de otro que ya va a morir con su cabeza cortada?
Y cuando llegaron al lugar de la ejecución, todavía el laico le gritaba entre el público: perdóname, Padre, perdóname. Y en ese momento, en ese instante, el sacerdote flaqueó y renegó de Cristo. La fe se apartó de él, las tinieblas se apoderaron de su alma y negó a Jesús como lo negó Pedro. Entonces los soldados dijeron: si ahora este reniega de Cristo, ya no lo podemos matar, pero aprovechemos que estamos aquí. Y agarraron al cristiano confeso que le había estado pidiendo perdón y lo martirizaron a él. Ese cura perdió el cielo por no perdonar. Y el laico que humildemente pedía perdón y que había perdonado, sí pudo entrar. Te lo digo, o perdonamos o no tenemos cabida en el cielo. Quedémonos después de este programa un ratico, revisando a quienes debemos perdonar, dándoles un abrazo en el alma con la ayuda de Dios y dejando atrás lo que debe quedarse atrás. Que Dios te conceda el regalo en tu vida de un perdón sin límite y un corazón donde quepan todos los hombres de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.